Días. Vamos a continuar y a terminar lo que es el famoso potencial de hidrógenos o el potencial oxidrilo. Que quede claro que la fórmula OH significa ion oxidrilo. Esto es un grupo funcional, entra en los grupos funcionales, que no nada más sirve para determinar una sustancia si es básica, ya que ya habíamos quedado que cuando los iones oxidrilo se encuentran en mayor cantidad que los iones hidrógeno, la sustancia es ácida. Bueno, pues este grupo funcional OH, el grupo oxidrilo, ahorita vemos que nos ayuda a determinar una sustancia ácida o básica, pero también tiene muchísimas funciones en química. Con esto mencionamos si un hidrocarburo se oxida, ¿verdad? O se le sustituye un hidrógeno en algún lugar de la cadena por el grupo oxidrilo, pues ya se convierte en alcohol. Entonces, este grupo oxidrilo tiene muchas funciones en química. Ahorita es lo que nos importaba saber cómo se llama. Tiene tres nombres sinónimos que son hidroxilo, hidróxido y también oxidrilo. Bien, aquí tenemos en este caso la famosa línea con 14 espacios y de colores. Precisamente tenemos a la mitad de la línea el número 7, que significa que tenemos aquí el número 7 y hacia la derecha y a la izquierda determina lo que es una sustancia ácida básica de acuerdo a su pH. Pero volvemos a repetir qué significa pH 3, pH 2, pH 1, etcétera. Lo que significa es que la concentración del ion hidrógeno, ya mencionamos que el corchete significa concentración, en este caso del, ion hidrógeno, que es positivo, y que esta concentración del ion hidrógeno se expresa en potencia de 10, desde 10 a la 0 hasta 10 a la 14. Aquí tenemos, esto fue lo que dio origen a la famosa línea para determinar el pH, ya que la concentración de hidrógeno se expresa en potencia de 10, de 10 0, ¿verdad? De 10 0 a 10 a la menos 14. Para expresarse una sustancia ácida, se expresa solamente la potencia a la cual se va a elevar ese número, ya que el logaritmo de esa sustancia no es más que la potencia a la cual debe elevarse 10. Ejemplo, si tenemos una sustancia A, X, ¿verdad? Una sustancia A, ¿verdad? Cuya potencia es N, entonces la sustancia será A a la N, ¿verdad? Si tenemos una sustancia XA, entonces es igual a 10 a la N, la sustancia tendrá un pH a la N, que posteriormente se va a expresar nada más como N. Esto lo vamos a ejemplificar más específicamente para determinar lo que es el pH. Bien, aquí vemos que el logaritmo de un número es la potencia a la cual se va a elevar ese número, y así encontramos el logaritmo de ese número, que se va a elevar a una potencia determinada. Aquí vamos a hacer un ejemplo. Si en química, ¿verdad? Ha habido investigadores como uno de los famosos investigadores, un químico danés, Sorensen, que ideó precisamente la escala que estamos viendo ahorita. Esta escala fue ideada por este químico danés, precisamente tomando en cuenta lo que es el logaritmo de un número, que es la potencia a la cual se eleva. Y vamos a explicar esto de acuerdo a cómo vamos a hablar esto. Aquí hablamos que la concentración de hidrógeno, del ion hidrógeno, se define esta concentración del ion hidrógeno, es lo que nos va a definir el pH, ya que este ion hidrógeno se expresa en potencia de 0 a la menos 14, y para encontrar el logaritmo negativo de la concentración del ion hidrógeno, es decir, encontramos el pH. El pH es igual al menos logaritmo negativo de la concentración del ion hidrógeno. Entonces, el famoso pH
no es más que el logaritmo menos logaritmo, ¿verdad?, de la concentración del ion hidrógeno. ¿Sí? Volvemos a mencionar, el pH es el logaritmo menos logaritmo de la concentración del ion hidrógeno. Y aquí ya vamos a elevar precisamente la potencia que nos está indicando esa sustancia. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Si la concentración del ion hidrógeno lo encontramos de 10 a la menos 3, por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo. La concentración del ion hidrógeno fuera de 10 a la menos 3, entonces aquí sería la concentración del ion hidrógeno es igual a menos logaritmo, ¿verdad?, a menos logaritmo de menos 3, por lo tanto, en este caso el pH es igual a menos 3. Quiere decir que si tenemos menos 3, esta sustancia, como es menor que 7, que es neutra, entonces la encontramos en el lado donde va disminuyendo la cifra del pH, y así es como encontramos nosotros el famoso pH, ¿verdad? El logaritmo, el logaritmo negativo de la concentración del ion hidrógeno es lo que nos va a dar el pH, ¿verdad?, porque se va a estar elevando a una sustancia determinada, ¿verdad? Entonces, aquí si tenemos que una sustancia tiene logaritmo de 10 logaritmo de 10 a la menos 5, a fin de cuentas la concentración de esta sustancia es de pH igual a menos 5. También quiere decir que sea ácida. Bien, aquí lo que nos importa entender es que cuando podemos medir el pH de una sustancia, no necesariamente con sustancias indicadoras, como habíamos mencionado el ejemplo de la col morada, y hay otras sustancias, amarillo de metilo, violeta de metilo, etcétera, ya son sustancias químicas. Actualmente la tecnología ya está muy avanzada y ya se emplea un aparato electrónico que es el potenciómetro, que su nombre dice potenciómetro, potencial hidrógeno, potencial oxígeno, para determinar una sustancia ácida o básica. Aquí vuelvo a repetir, en clases pasadas, en el primer semestre habíamos comentado que en el caso de la química, de la materia de química o la especialidad de química, como cualquier materia bien llevada, pues es una materia muy rentable. Les decía, la química tiene muchos campos tan importantes, importantes en lo que toca a lo económico, a lo social, a la preparación académica. Les decía yo, aquí, imagínense en las grandes empresas de medicamentos, donde elaboran los medicamentos, que es un laboratorio con tecnología de punta, y que se queda uno admirado como las personas bien preparadas asumen un trabajo específico. Por ejemplo, los químicos que van a determinar el pH de una sustancia de medicamento en la cual va a estar contemplada en ese medicamento, que tenga un pH aceptable para la salud. Entonces, esta es responsabilidad muy enorme de esta persona que va a estar al frente de esto, pero que debe tener conocimientos continuamente actualizados. Pero les decía yo, es un ambiente de trabajo excelente. Ojalá tengan la oportunidad ustedes de visitar algún laboratorio de esos bien especializados, para que vean cómo el ambiente de trabajo es sumamente hermoso, ¿verdad?, sumamente específico, que eso es lo importante, pero que también depende y demanda de nosotros una capacitación sumamente extrema. Y eso es lo que a nosotros nos interesa, precisamente elaborar estos conocimientos para el beneficio de nosotros, y poder determinar cuándo nosotros debemos de obtener una aplicación. Ejemplo, se habla que, por ejemplo,
una sustancia ácida es cuando se donan protones, en este caso que son los hidrógenos. Si donamos un protón de una sustancia, quiere decir que le quitamos menos hidrógeno y se convierte en una sustancia ácida. Así es como nosotros podemos determinar esta acidez o basicidad de las sustancias, y que, por ejemplo, cuando la persona tiene, dice la gente, una acidez o tiene una gastritis porque hay mayor concentración de ácido clorhídrico, pues en este caso hay medicamentos que liberan los protones para que la sustancia se haga menos ácida. Estas sustancias, las sustancias son realizadas por medicamentos especializados para poder combatir esta acidez mayor de la normal que tenemos ciertas personas al tener ese padecimiento de acidez en nuestro estómago, que es el ejemplo más común. Puede ser ya ejemplos más sofisticados que ya caen en el terreno de la medicina, como es una acidez en las vías urinarias, o una alcalinidad en la que es necesario acidificar a la orina. Entonces, esto quiere decir que es tan importante, más de lo que nosotros conocemos, pero que esto, de acuerdo a cómo vayamos viviendo nuestras clases, vamos a ver que no es tan difícil. En lo que toca al problema de pH, pues ya creo que hemos solventado algunas excepciones o algunas incógnitas para que quede claro los beneficios y perjuicios del conocimiento de acidez y basicidad de las sustancias. Cuando tuvimos la oportunidad de hacer un análisis del examen químico en el primer semestre, vimos que ahí se anota la acidez de la orina. Les decía yo hace un momento, si es necesario acidificarla porque esté muy alcalina, o sea necesario dar algún tratamiento para terminar esa acidez o alcalinidad mayor de la orina. La sangre tiene un pH determinado, y que cuando se rompe el equilibrio, esta acidez aumenta o disminuye, pues los problemas de salud se presentan casi inmediatamente. Y es importante tener presente cuando nosotros podemos acudir, ¿verdad?, a los medicamentos para poder determinar una posible ruptura del equilibrio ácido-básico. Esto es tan importante. Comentábamos que hay padecimientos o enfermedades que producen una mayor proporción de acidez en nuestro organismo. Comentábamos las personas diabéticas maltratadas, que en este caso, por falta de insulina, llegan a producir cetoacidosis diabética. Entonces, esto es importantísimo mencionarlo, porque aquí no necesariamente la cetoacidosis se va a tratar con sustancias amortiguadoras, o sustancias que son sustancias amortiguadoras cuando de alguna manera se va a amortiguar la acidez o basicidad de una sustancia. Es importante entender esto, porque también hay sustancias de neutralización. Como es una sustancia ácida, bueno, pues se le agrega una sustancia básica y se neutraliza, o por lo menos disminuye la acidez de esa sustancia. Pero lo que más queda claro es que precisamente cómo determinamos la acidez o basicidad de una sustancia, y que esto va a determinar la cantidad de hidrógenos o iones hidróneo sobre los iones oxidrillo. Y mencionamos, cuando la concentración de iones hidróneo y la concentración de iones oxidrillo son iguales, la sustancia es neutra. Si la concentración de iones hidróneo es menor que 10 a la 7, esto es ácida. Al contrario, si es mayor a 7, es básica, porque se va acercando ya a las sustancias básicas. Jóvenes, si hay algunas dudas que pudieran surgir de estos temas, pues es importante que las hagan llegar para que tengamos la oportunidad de aclararlas y tener esa oportunidad de hacer una mejor carrera de lo que nosotros tenemos ya en mente realizar más adelante. Jóvenes, yo les agradezco su atención. Si tienen alguna pregunta o sugerencia, comentario,
me las hagan llegar durante las clases que se imparten, o dudas o algún tema en especial, o amplificar un tema o algo que no se entendió. Con mucho gusto lo repetiremos las veces que sea necesario. Alguna pregunta que tengan, jóvenes, por favor me la hacen llegar. Si no, por ahorita, jóvenes, aquí vamos a dejar la clase. Nos vemos en la próxima. Que tengan un excelente día. Gracias por su atención. Buenos días.